amigos televidentes, hoy nos encontramos con el abogado Jesús Failón para discutir un tema crucial como lo es el abuso de la libertad de expresión. Compañera. Saludos Elisa, saludos abogado. En esta entrevista vamos a explorar un tema crucial como es la libertad de expresión, que lo mencionó la compañera, y es muy importante tomar en cuenta que además de ser un derecho, también es un tema bastante complejo, ya que justamente es muy importante que se sepa permitir un equilibrio entre permitir el flujo de información y a la vez pues justamente proteger a las personas de que no abusen de este derecho. Bien abogado, muchas gracias, es un placer para nosotros contar con su presencia para hablar sobre este tema de importancia actual. Quisiera preguntar qué tipos de conductas, manifestaciones o expresiones son consideradas abuso de libertad de expresión. Antes que nada, muchas gracias por permitirme este espacio y por estar aquí. Es un gusto compartir con ustedes, es un placer. Y pues para hablar del abuso de libertad de expresión tenemos que manifestar y entender qué es la libertad de expresión. Es el derecho que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas de poder expresar libremente lo que sentimos, lo que pensamos sin distinción alguna. Y bueno, contestando a su pregunta, sabemos que el abuso a la libertad de expresión se da cuando hay violación a los derechos humanos, cuando hay discriminación, cuando se incita al odio, cuando hay violación a la intimidad de la persona, violación a los derechos del ser humano y obviamente la violación a la intimidad de los adolescentes y de los niños. Entonces, ¿cuáles considera que serían los impactos más significativos que puedan referirse a lo que es la cohesión social y el orden público? Bueno, al hablar de daños o consecuencias por el abuso a la libre expresión es de acuerdo al tipo de abuso que se da. Es decir, que si, por ejemplo, hay una incitación a la xenofobia por parte de los medios de comunicación. ¿Qué es la xenofobia? Es el rechazo a los extranjeros. Obviamente, si se promueve esta situación, la xenofobia, obviamente tendremos una sociedad que rechaza a los extranjeros. Si tenemos una incitación a la violencia, al odio, como consecuencia vamos a tener violencia en nuestra sociedad, vamos a tener odio dentro de nuestra sociedad y estas situaciones o estos fenómenos que se vienen dando dentro de nuestra sociedad es lo que los comunicadores deben de tener un límite en su actuar. Ya que estamos abarcando justamente este tema de los comunicadores, medios de comunicación, quisiera preguntarle qué compromisos deben tener los comunicadores y los medios de comunicación con referencia a este abuso de la libertad de expresión. Más que un compromiso, yo pienso que debe de manejarse con ética profesional. No hablando solamente de los comunicadores, hablando de todas las profesiones, debemos de formarnos, se deben de formar los comunicadores con ética profesional y legal. Todo lo que el trabajo que ellos realizan día a día en territorio, dentro de un estudio de grabación, debe de manejarse dentro del ámbito legal, dentro del derecho, porque una vez que el comunicador pasa estos límites, pues se convierte muchas veces en contravenciones y muchas veces se convierte en una consecuencia penal que acarrea consecuencias de hasta privación de libertad. ¿Cree usted que o hacen uso correcto del derecho o abusan de él? Yo creo que es como en toda profesión. Hay personas que se manejan dentro de la ética y otras personas pues que abusan, pues, y yo creo que eso se da en todas las sociedades, hay de todo. De todo un poco. En ese caso, los comunicadores se manejan principalmente a través de los medios tradicionales, pero ¿qué sucede con el entorno digital que es blanco fácil para la propagación de noticias? En este caso, ¿qué medidas pueden tomar los comunicadores para el abuso de desinformación y noticias falsas? Claro, yo creo que los medios de comunicación son un medio importantísimo para que nosotros los ciudadanos nos mantengamos informados. ¿Y qué tienen que hacer ellos respecto a la pregunta que usted me está diciendo? Pues antes de emitir una información, deben de comprobar que sea una información certificada y creíble para poder informar a la ciudadanía. Deben de tener una información que no viole los derechos constitucionales de las personas. Obviamente, si un medio de comunicación X emite una información inadecuada,
o que no ha sido certificada dentro de lo creíble, obviamente la institución va a interponer sus recursos constitucionales y legales para poder prevalecer sus derechos. Y para evitar todas estas situaciones, todos estos contratiempos, pues el comunicador debe también conocer la parte legal dentro de su ámbito profesional. ¿Y cómo podemos evitar esto? Podemos evitarlo, por ejemplo, siempre las profesiones siempre se están autoeducando, innovando, el derecho en todos sus ámbitos siempre se está innovando, de acuerdo a nuestro medio, al tiempo en el cual nos desenvolvemos, pues las leyes siempre están cambiando, siempre es cambiante, el derecho es cambiante y por ende los profesionales deben de autoeducarse día a día para saber que no se esté violando un derecho y pues el desconocimiento de una culpa no lo exime. Efectivamente, hay distintas medidas que pueden recurrir los comunicadores para evitar el abuso de este derecho. Sin embargo, hablemos de quienes cometen este abuso a pesar de dichas medidas. ¿Cuáles vendrían a ser las posibles sanciones que deberían tener las personas que abusan de la libertad de expresión? Bueno, la sanción que deben de tener los comunicadores por emitir una falsa información es de acuerdo a lo que se cometa. Es decir, le pongo un ejemplo. Si dentro de la información que se ha emitido hay una violación a la intimidad de X persona, la sanción según el Código Integral Penal dentro de su artículo 178 manifiesta pues una pena privativa de libertad de 1 a 3 años de acuerdo a las investigaciones que se den por parte de la Fiscalía y en este caso la resolución o sentencia que en este caso emite un juez competente. Entonces hay distintos parámetros para así poder determinar la infracción, porque me imagino que deben haber ciertos abusos de libertad que son más graves que otros. Claro, obviamente que sí, las sanciones o las clases de abuso de libertad son entre graves, leves, graves y muy graves. Bueno, por otro lado, tenemos a quienes son víctimas de estos aspectos. ¿Qué pasos debe seguir una persona si ha sido víctima de la libertad de expresión? Bueno, una persona o una institución que ha sido víctima del abuso de libertad de expresión, pues debe de hacer uso de sus derechos constitucionales como la ley lo manifiesta, debe de acudir de acuerdo a todas las pruebas de convicción que tenga ante una fiscalía para hacer prevalecer sus derechos. Y de igual manera puede asistir a la Defensoría del Pueblo, que es la entidad competente para hacer prevalecer sus derechos. En este caso, quien legisla o reforman leyes o crean leyes, que en este caso es el legislativo dentro de nuestro país, debe de ser más severo en el ámbito de la comunicación, de las sanciones, para poder regular esta situación y que no caigamos en una desinformación que muchas veces quien es el que pierde somos nosotros los ciudadanos por la desinformación que tenemos. Efectivamente, ya para concluir quisiera que nos brinde una última recomendación, en este caso a los ciudadanos en general, los comunicadores y la sociedad y los ciudadanos. ¿Cómo podemos hacer para no abusar de este derecho del que gozamos? Bueno, a veces hay un dicho que dice que un árbol que crece torcido es difícil de enderezar. Yo pienso que la formación o poder evitar aquello viene desde las aulas universitarias, que la sociedad universitaria forme estudiantes con ética, con profesionalismo y pues que se les enseñe que toda profesión, y en este caso los comunicadores, deben de manejarse de acuerdo a los lineamientos legales que tenemos, de acuerdo a las leyes de derecho internacional, de acuerdo a nuestras leyes que nos rigen para poder tener una mejor comunicación. Yo pienso que un país bien comunicado es un país que está enrumbado al éxito. Bien, de esta forma concluimos este espacio de entrevista. Definitivamente la libertad de expresión es un derecho que debemos usar con responsabilidad. Asimismo, agradecemos al entrevistado por este espacio y a cada uno de ustedes por su atención.